nuestra tutora Lorena Valeta. Damos inicio a nuestra presentación de la etapa 5, evaluación final, por parte del grupo colaborativo 14, a cargo de Mónica Pacheco Bolaño, Iber Leonor Ospino, Yuri Yasmín Aarón y quien les habla, Marcela Rodríguez. Dentro de la descripción del problema, podemos identificar en nuestros entornos el multiculturalismo, la desprotección social, problemáticas psicosociales que entorpecen la inclusión social y la estigmatización. El multiculturalismo se debe a la falta de oportunidades, al desempleo, al desplazamiento forzado, lo que hace que las personas dejen su lugar de origen y migren a otras. Este multiculturalismo trae conflictos culturales y sociales, genera tensiones en cuanto a convivencia al existir choques culturales, haciendo que unas personas sean menos favorecidas que otras, pues cada una va a luchar por sus ideales de libertad e igualdad de derechos, generando discriminación, desigualdad y por tanto que contribuye a la existencia de exclusión. Dentro de la desprotección social, esta hace que unas personas se encuentren en factor de riesgo social y estén propensas a exclusión social. Dentro de este grupo podemos encontrar discapacitados, adultos mayores, personas privadas de la libertad, personas en pobreza extrema, trabajadores informales y venezolanos inmigrantes. En nuestra capital cesarense, una de las problemáticas psicosociales que entorpecen la inclusión social es el trabajo informal, el panorama de pobreza, desempleo, llegada masiva de inmigrantes venezolanos e indígenas. Estos aspectos influyen de manera directa sobre la salud mental de las personas, pues no ser reconocido, no ser tenido en cuenta y no poder satisfacer o suplir necesidades básicas hace que se disminuyan las capacidades para enfrentar a la sociedad. Además, se pierden hábitos de comportamiento como la participación social, la accesibilidad a algunos recursos, oportunidad de libre expresión e integración social, para poder convivir plenamente o dignamente en la sociedad. La suma de estos factores genera angustia, ansiedad y por tanto que se den desequilibrios emocionales al no saber qué pasará con sus vidas. Y en la estigmatización, una de las causas de exclusión social es la estigmatización. Son las personas aceptadas y valoradas por el rango socioeconómico. La categorización social afecta a nuestra sociedad, cuya consecuencia es un estado anímico basado en la desconfianza, miedo, incertidumbre y la falta de credibilidad de las personas vulnerables de exclusión sobre las entidades sociales y gubernamentales al sentirse en desventaja. Objetivos. Objetivo general de la propuesta es promover un sentido de sensibilización y crear actitudes positivas en los ciudadanos de la ciudad de Valledupar a través de acciones pedagógicas e informativas que contribuyan a una cultura de igualdad para disminuir factores de riesgo sociales que cultivan la exclusión social. Dentro de los objetivos específicos, diseñar acciones colectivas en los ciudadanos de Valledupar para aumentar las dinámicas sociales de inclusión. Identificar aquellas prácticas cotidianas en la ciudad de Valledupar que reafirman y cultivan la desigualdad y que producen exclusión social. Teórico con base en los temas de la unidad 1, 2 y 3. Parson, Luhmann, Alcicia, Sicardi. Para Parson, la inclusión se refiere al conjunto de patrones de acción que los individuos y o grupos deben seguir para ser aceptados como miembros de un sistema de solidaridad social. En este sentido, Parson sostenía que las condiciones de la inclusión cambian conforme progresa la diferenciación social. Para Luhmann, si las condiciones de la cohesión y la inclusión sociales pueden ser especificadas como la forma del orden social, es porque la exclusión representa la contraestructura del sentido y fundamento del mismo.
Alcicia Sicardi cita que la exclusión social hace referencia entonces a procesos y prácticas de las sociedades complejas que se convierten en factores de riesgo social, compartidos por determinados colectivos sociales, inmigrantes, colones, mujeres, indígenas y discapacitados. Importante tener claro que la inclusión representa la chance de obtener reconocimiento social como persona y como tal era no más que la cara interna de una diferencia, pues si existe una inclusión es porque la exclusión es también posible. Para abordar este tema de inclusión social se debe hacer referencia sobre factores e interacciones socioculturales, pues en una sociedad hay diferentes tradiciones de pensamientos e historias. La dimensión política también ejerce gran dominio sobre la interacción humana, lo que genera divisiones al encontrarse unos con otros distintos, en donde el comportamiento juega un rol importante al intentar dar respuesta a diferentes estímulos para adaptarse al entorno. Esto implica relacionarse y convivir con otros, generando dinámicas y conflictos. Procedimiento. El presente trabajo se desarrolló en varias fases o etapas. Paso 1. Leer y analizar el escenario problema desde el contexto de realidad de cada participante. Paso 2. Realizar una lluvia de ideas sobre las causas del problema desde el contexto de realidad de cada estudiante. Paso 3. Lista de aquello que se conoce sobre el problema desde la realidad del estudiante. Paso 4. Lista de aquello que no se conoce del problema psicosocial del contexto de realidad de cada participante. Paso 5. Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema. Paso 6. Obtener información que aporta a comprender el problema psicosocial desde los contenidos de la unidad 3. Y paso 7. Posibles soluciones o recomendaciones para la solución del problema psicosocial. Beneficiarios. Para intervenir en los procesos de desarrollo de inclusión social, son muchas las personas aliadas a este proceso y todos seríamos beneficiarios, pues nos apropiaríamos de participación social y de cooperación unos a otros. Pero los grandes poblacionales excluidos que se podrían beneficiar por la propuesta de inclusión serían discapacitados, personas de escasos recursos, madres cabezas de familia, desplazados, presos, personas en pobreza extrema, trabajadores informales, madres gestantes, afrocolombianos. Como estudiantes unadistas también nos beneficiaríamos al diseñar estrategias que puedan ayudar al mejoramiento de una población social. Paso 7. Posibles soluciones o recomendaciones para la solución del problema psicosocial. Reforzar el sector público como la educación y la sanidad son factores claves para mejorar el desarrollo y la igualdad de oportunidades de una sociedad independiente de los ingresos que reciba cada uno. A la larga se desarrolla y potencia las capacidades de la población. Educación, salud, vivienda, servicios públicos, nutrición, hacer frente a la situación de la juventud de riesgo, mejorar el funcionamiento de los mercados laborales y ampliar la cobertura de la seguridad social para lograr más equidad. El objetivo es que no exista más rezago. Las 7 políticas de inquisición social numeradas en la Comisión Europea en el año 2005 son las siguientes: incrementar la participación en el mercado laboral, modernizar los sistemas de protección social, hacer frente a las desventajas en educación y formación, erradicar la pobreza infantil, asegurar la vivienda digna para todas las personas, mejorar el acceso a servicios públicos de calidad, superar la discriminación e incrementar la integración de discapacitados, minorías étnicas e inmigrantes. Estas políticas mencionadas deben ser reforzadas en nuestro país con el fin de avanzar frente a esta problemática, porque cada día son más las poblaciones en riesgo, más los marginados. Impacto de la propuesta. La identificación de factores de exclusión resulta fundamental para poder profundizar en sus causas que hacen que muchas personas carezcan de posibilidades de participar en su sociedad en igualdad de condiciones. Nuestras propuestas y desarrollo del ABP, que es aprendizaje basado en problemas, nos permiten diferenciar aquellos procesos que están teniendo nuestra sociedad para poder responder a cada necesidad y problemática.
Identificar aquellos factores sociales de nuestros entornos que cultivan la exclusión y desigualdad. Es importante reconocer también aquello que no se conoce para trabajar en esos vacíos y ámbitos para plantear alternativas y desarrollar propuestas que hagan posible un cambio. Las causas y los elementos que originan exclusión son multidimensionales, es decir, que se debe intervenir desde muchas dimensiones y llevar a cabo un trabajo multidisciplinar. Como psicólogos en formación, la exclusión es una problemática en donde juega un papel importante el modelo biopsicosocial para abordar al individuo vulnerable de exclusión como un ser integral, como también de aquellas personas que generan exclusión. Todos debemos intervenir en aquellos elementos que permitan el desarrollo pleno de su proyecto de vida en un marco de convivencia y pleno ejercicio de cumplimiento de derechos sociales. Intervenir en pleno desarrollo de las personas en cuanto a sus necesidades y capacidades para garantizar una mejor calidad.